Muy buenas tardes, estudiantes del curso de Literatura Hispanoamericana del siglo XIX. Estamos listos, preparados para continuar el trabajo. En estas semanas iniciales, en realidad, estamos hablando de los antecedentes histórico-culturales de la literatura hispanoamericana. Por eso es que en la clase anterior hicimos referencia a la rebelión de Túpac Amaru II en el virreinato peruano, en 1780, ¿no? Y creo que es bueno que conozcamos los antecedentes, cuáles fueron los antecedentes, cuáles fueron los hechos que sumándose entre sí llegaron al desencadenamiento, llevaron al desencadenamiento de la independencia americana a partir del siglo, a partir del año 1810, ¿no? Sin embargo, este desencadenamiento en 1810, de una u otra forma, tiene antecedentes importantes. Por ejemplo, la rebelión de Túpac Amaru II, sin duda es importante hasta hoy, ¿no? Porque esa revolución, ese intento de, diríamos, expulsar a los españoles no tuvo éxito, fue un fracaso, pero quedó allí en la conciencia de todos los personajes de aquella época. Quedó ya la idea de que en realidad no teníamos por qué estar bajo el dominio de España. Y por eso también en esa clase se habló de la carta de Vizcarra y Guzmán a los españoles hispanoamericanos, ¿no? Esta carta también es muy importante porque allí, en esa carta, por primera vez se plantea la idea de la libertad, ¿no? Es por primera vez, hasta antes nadie había pensado en esa posibilidad, ¿no? En todo caso, no estaba clara todavía la idea de la independencia. No era fácil, además, habiendo sido dominados durante años y siglos por los conquistadores españoles, ¿no? Por eso es que es muy importante recordar estos antecedentes de personajes, hemos dicho Túpac Amaru II, cuya figura histórica ha sido nuevamente recordada en la novela Los Túpac Amaru del escritor peruano Omar Aramayo, una novela que se ha publicado, no sé si este año o el año pasado, ¿no? En esa novela vuelve a recordarse la figura de Túpac Amaru II como un germen, como una semilla, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo en la clase anterior, en que hicimos una presentación también de los detalles de cómo es que Juan Pablo Vizcarra y Guzmán resultó de pronto en Europa, habiendo sido él un sacerdote jesuita que ejercía su oficio religioso en el Perú, pero que luego, por circunstancias que también señalamos, no solamente Vizcarra y Guzmán, sino todos los sacerdotes jesuitas fueron expulsados de los territorios de los virreinatos de España, ¿no? Este hecho ocurrió en 1767. Y habíamos dicho también que, adelante, Pitman Loaiza, adelante.
Pitman Loaiza está presente. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, señor Christopher Pitman. Christopher. Estamos recordando los temas que habíamos tratado porque estamos todavía en la fase de los antecedentes de la independencia americana y por consiguiente también de la literatura que surge a partir del hecho de la independencia americana, ¿no? Pues hemos mencionado la figura de Tupac Amaru II, cuya rebelión fue importante para motivar a las personas a pensar en esta idea de la libertad, y en ese contexto también es importante la carta que escribió Vizcardo Guzmán a los españoles hispanoamericanos, carta en la cual se planteaba por primera vez la idea de la independencia, ¿no? Entonces esta carta, usted sabe que lo que mueve al mundo son las ideas. Adelante, Aparicio, a ver, Aparicio Figueroa Netanel. Aparicio Figueroa Netanel. También ha ingresado alguien más. Señor Alvarado Vega. Alvarado Vega. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Alvarado Vega Giuseppe Jorge. Tenemos alguien. Bien, hasta el momento tenemos entonces 3 alumnos. A ver, ustedes me indican si me equivoco. Está presente Pitman, Aparicio y Alvarado. Sí, doctor. Ya. Correcto. Hasta el momento estamos con 3 estudiantes y que ya irán llegando los demás. Con los que ya están presentes, pues estamos haciendo un recuento de lo hecho respecto de los antecedentes de la Revolución Americana. Ahí se hace de presente Custodio Meneses Ángeles. Custodio Meneses Ángeles, ¿no? Muy bien, está presente también Aparicio. Ya, Torres Chacón también está presente. Torres Chacón también está presente. La ciudad Mirela. Luego también está presente Paulino. Paulino, vamos a ubicar acá. Paulino Selva Estefani, correcto. Paulino Selva Estefani. Bueno, entonces decíamos que en clases anteriores hemos recordado algunos antecedentes de lo que se produjo en el siglo XIX, es decir, de la Revolución Americana, cuyo bicentenario hemos estado recordando especialmente durante el año pasado, ¿no? Alguien más se ha hecho presente. Paulino, sí, Amaro Pinazo, Angélica. ¿Alguien más? Ya está, Custodio, ya lo hemos dado. Entonces vamos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos.
si no me equivoco, sí. Bueno, entonces la última clase que tuvimos llegamos a anunciar precisamente que íbamos a dar lectura, después de haber abordado también la carta de Vizcarra y Guzmán a los españoles hispanoamericanos, de destacar la importancia de este personaje y cómo él fue el primero en plantear que la única salida, que la única solución para los problemas que atravesaban los virreinatos y colonias, tanto de América del Sur, América del Centro, incluso del Norte, porque estamos hablando también de México. México ya es América del Norte, ¿no? Entonces, queremos destacar en esta clase a otro antecedente, ¿no? A otro antecedente que, sumado a los otros antecedentes, dieron como resultado el que a partir de 1810 nuestros antiguos antepasados pasaron de la condición de virreinatos a la condición de repúblicas o de países independientes, ¿no? Con ese propósito, al menos. Dentro de estas personalidades que hay que conocer y recordar, vamos a hablar ahora, a través de la lectura, precisamente del discurso subversivo de Fray Servando Teresa de Mier, en 1794, ¿no? Entonces, queremos decir, para nosotros también fue un descubrimiento hace un par de años, nada más. No sabíamos, no conocíamos este incidente, por eso se lo transmitimos de manera que ustedes puedan también conocer a este personaje e investigar su trayectoria, ¿no? Dice, este extraordinario evento no es muy conocido fuera de México y de algunos otros países vecinos del norte y del centro del continente, pero es de una originalidad y de una inteligente audacia imaginada y realizada por este ilustre fray Servando Teresa de Mier, que vivió entre 1763 y 1827, ¿no? Ofreceremos una versión preparada por la maestra Lourdes Franco, quien sintetiza los hechos en sí y la trascendencia que alcanzaron los hechos, en aquellos años en que el Virreinato de México, al igual que el nuestro, eran víctimas de los abusos y atrocidades perpetrados por los reyes hispanos, con la complicidad de las autoridades religiosas sumisas a las órdenes del monarca español. Leamos este ejemplar gesto que prueba la importancia del debate ideológico en esa época en que los españoles americanos ponían en evidencia las contradicciones en que caían y las astucias que empleaban los colonizadores europeos para justificar su ingrata presencia en un continente donde hicieron tabla rasa de los valores que deben guiarnos a todos, sobre todo porque andamos pregonando que somos hijos de Dios. He aquí el recuento y las repercusiones, no solo políticas, sino religiosas, que generaron la estrategia ideada por este ilustre mexicano en la coyuntura de aquel momento histórico. Creo que hasta ahí llegamos la clase pasada. Entonces, aquí estamos tomando en cuenta unas páginas de un libro de literatura hispanoamericano de procedencia mexicana. Dice a continuación, pocos ejemplos, o quizá ninguno, podemos encontrar de una vida tan llena de aventuras y contratiempos como la vida de Fray Servando Teresa de Mier, deportista de la persecución, eso está entrecomillado,
deportista de la persecución, le llamó el escritor mexicano Bernardo Ortiz de Montellano, y en verdad que es un calificativo justo, pues gran parte de su vida se la pasó escapando de diversas cárceles, tanto en América como en Europa. Aquí viene ya el detalle, ¿no? Dice, todo comenzó, ojo, con un sermón que pronunció en la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre de 1794. Ustedes saben que la Virgen más importante en México es precisamente la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y qué coincidencia que en estos días se haya producido un terremoto en ese país hermano que conocemos, ¿no? En fin, este caso del Fray Servando tiene que ver precisamente con la Virgen de Guadalupe. Todo comenzó con un sermón que pronunció en la Basílica de Guadalupe el 12 de diciembre de 1794. En él, o sea, en el discurso, Fray Servando aseguraba que la imagen de la Virgen no se había plasmado en el ayate del indio Juan Diego. Traduzco lo que significa ayate. Ayate significa tela, rala de fibra de maguey, de palma, nequén o algodón. Es una voz que procede del idioma mexicano nativo, ¿no? Entonces, Fray Servando, en ese discurso, porque la historia dice que la Virgen se acercó a este indio Juan Diego y le entregó unas flores, ¿no? Y que esas flores quedaron grabadas en el ayate, en la tela de Juan Diego. Eso era una creencia que todos aceptaban en México, y además con la idea de que la Virgen solicitaba que se le construya un templo o una basílica, ¿no? Con eso tiene que ver este discurso. Dice entonces que Fray Servando aseguraba que la imagen de la Virgen no se había plasmado en el ayate del lindo Juan Diego, sino en la capa del apóstol Santo Tomás, de quien se dice que predicó en tierras americanas, identificado con Quetzalcóatl, ¿no? Qué interesante esto, esa negación que hace frontal, ¿no? Es decir, una situación polémica, niega esta creencia, este mito alrededor de la Virgen de Guadalupe, y afirma que la imagen de la Virgen no se había plasmado pues en el ayate del indio Juan Diego, sino en la capa del apóstol Santo Tomás, es decir, uno de los discípulos de Cristo, de quien se dice que predicó en tierras americanas, identificado con Quetzalcóatl, ¿no? Que es una divinidad mexicana prehispánica. Supuestamente Santo Tomás se había disfrazado para que no lo vayan a atacar, ¿no? Fray Servando aseguraba que la imagen de Guadalupe había permanecido escondida durante la época del paganismo indígena, y que con los nuevos tiempos propicios al cristianismo salía de nuevo a la luz. Nunca, sin embargo, Fray Servando negó el carácter divino de la imagen, pero a pesar de ello se inició un largo juicio en su contra, que culminó con una sentencia de 10 años de reclusión en un convento de Santander, en España, de donde realizó la primera de sus famosas fugas, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurrió con la figura de Fray Servando. Él se atrevió a negar la versión canónica de que la imagen de la Virgen se había plasmado en el ayate de Juan Diego, y planteó en cambio que no fue en el ayate de Juan Diego, sino fue en la capa del apóstol
Santo Tomás, discípulo de Cristo, ¿no? También dice que la imagen de Guadalupe había permanecido escondida durante la época del paganismo indígena, es decir, Santo Tomás había venido ya a América. Y esto tiene que ver con el hecho de que Jesucristo, efectivamente, cuando predicó a sus 12 discípulos, les encargó, ¿no?, en que ellos fueran por el mundo predicando la buena nueva. Y entonces, de acuerdo al razonamiento de Fray Servando, ni Dios ni los discípulos tenían por qué olvidarse de América. Entonces esas circunstancias es la que explican, ¿no?, en el plano del discurso, el que este Santo Tomás ya haya estado, ¿no?, haya estado en México, y también haya estado la Virgen de Guadalupe, pero escondida, porque en esos tiempos todavía no llegaba el cristianismo. El cristianismo llega recién con la conquista mexicana. En este discurso, como se ha dicho, Fray Servando no negó el carácter divino de la imagen, admitió que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Solo cambió ciertos detalles, ¿no? Pero para los religiosos esto fue excesivo, ¿no? Esto es una posición que puede ser tomada como heterodoxa en el campo de la religión, y por eso es que luego de leer o de releer este discurso que pronunció Fray Servando, lo sentenciaron a 10 años de reclusión en un convento de Santander en España, de donde realizó la primera de sus famosas fugas. Por eso se le llamaba el deportista de la persecución. En sus memorias, publicadas originalmente con el título de Apología, dice el poeta mexicano Luis Urbina: páginas hay que se podrían confundir con las de alguna novela picaresca española. Sin embargo, con un poco de atención, se ve que las observaciones todas están hechas sobre la realidad palpitante, y que cuanto allí se cuenta ha sido vivido, si bien nerviosa y exaltadamente, por un hombre altivo, tenaz, ingenioso, fecundo en recursos salvadores, audaz hasta la temeridad, inocente a veces hasta la insensatez, pero sostenedor constante, paciente, inflexible de sus ideas, de sus derechos, y por encima, el primero de todos, el derecho a ser libre. Ningún retrato mejor ni hecho con tan breves palabras como este. Todos los atributos anteriores pertenecen además a un hombre de letras. Hizo del ejercicio de su pluma una labor constante en todos los países en los que vivió. En Londres, por ejemplo, se hizo amigo de Francisco Miranda, a quien también hemos mencionado en una de las clases anteriores. En esta ciudad escribía bajo los seudónimos de, comillas, un americano y, comillas, un caraqueño republicano. Jamás se dejó sobornar por nadie ni por nada. Estando en España, se unió al grupo de Francisco Javier Mina, con quien regresó a territorio mexicano para luchar por la independencia. Hecho prisionero nuevamente, estuvo 3 años en las cárceles de la Inquisición. Fue en estos años cuando escribió sus memorias. Al quedar sin vigor el Tribunal del Santo Oficio, el padre Meyer fue trasladado a Cuba, de donde se fugó nuevamente, dirigiéndose ahora a los Estados Unidos. Al proclamarse Iturbide emperador,
encontró a uno de sus más encarnizados enemigos en Fray Servando. En 1824, cuando el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, asumió el poder, le fue destinada una habitación en Palacio Nacional a Fray Servando. 3 años después, en 1827, presintiendo que iba a morir, preparó él mismo con gran diligencia una ceremonia en la que le iban a ser impuestos los últimos sacramentos. Murió 15 días después de dicha ceremonia, pero ahí no logró terminar su largo peregrinar, porque a los 15 años de ocurrido su fallecimiento, desenterraron el cuerpo y vieron que estaba perfectamente momificado. Junto con otros cuerpos en las mismas condiciones, fue vendido a un cirquero que se dedicó a exhibir esas momias por todo el mundo. La última vez que se tuvo noticias de su paradero se encontraba en Argentina. Independientemente de los datos curiosos o incluso divertidos de que está plagada la vida de este personaje, es importante recalcar su afán de libertad, su patriotismo, la claridad de sus ideas y su desempeño en el terreno de las letras, ¿no? Acá tengo una nota y la voy a leer porque es importante, ya lo mencioné también en la clase pasada, no si es que no estoy repitiendo lo mismo. Dice: basándose en la historia de Fray Servando, la investigadora mexicana Begoña Pulido Herráez, que trabaja y publica valiosos libros con el auspicio de la UNAM, dedicó un interesante análisis a la novela El mundo alucinante del escritor mexicano Reinaldo Arenas, Holguín, Cuba, 1943, Nueva York, 1990. Es un libro muy original que reúne a dos historias en una, acerca de un asunto muy controversial. El escritor cubano, ¿no? Es cubano en realidad, Reinaldo, es que acá debemos corregir, no es mexicano, sino es cubano, ¿no? Es un libro muy original, El mundo alucinante, que reúne a dos historias en una, acerca de un asunto muy controversial. El escritor cubano narra, en efecto, la vida del religioso mexicano, pero al hacerlo relata su propia existencia, la suya, que transcurre en la Cuba castrista del siglo XX, en la cual fue considerado un escritor disidente, ¿no? Entonces aquí tenemos este dato interesante de que a este escritor Reinaldo Arenas, este escritor Reinaldo Arenas escribe una novela que se llama El mundo alucinante, ¿no? Que es la vida de Fray Servando, cuya vida se caracteriza por haber sido constantemente perseguido, encarcelado por las autoridades del virreinato mexicano, ¿no? Y entonces, al escribir esta novela sobre Fray Servando Teresa, el escritor Reinaldo Arenas incluye también, ¿no?, de manera magistral, de manera artística, incluye también su propia vida, que es la vida de un escritor cubano del siglo XX que vivió en esta misma situación de persecución de parte del gobierno de Fidel Castro, ¿no? Entonces sería interesante que ustedes en algún momento lean esta interesante obra que se llama El mundo alucinante, del escritor cubano, debe decir escritor cubano Reinaldo Arenas, ¿no? Muy bien, entonces dice, en 1824, cuando el presidente de México, Guadalupe Victoria, asumió el poder, fue destinada una habitación en el Palacio Nacional a Fray Servando.
3 años después, en 1827, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Sintiendo que iba a morir, preparó él mismo con gran diligencia una ceremonia. Bueno, ya lo hemos dicho. Independientemente de los datos curiosos, incluso divertidos, de que está plagada la vida de este personaje, es importante recalcar su afán de libertad, su patriotismo, la claridad de sus ideas y su desempeño en el terreno de las letras. Con eso tenía que ver este dato sobre Reinaldo Arenas, ¿no? Dada la importancia y singularidad de la vida y de las aventuras políticas de Fray Servando, y a fin de propiciar un mayor conocimiento de este gran prócer de la independencia americana, transcribiremos el discurso que marcó un hito en la historia mexicana y condenó a este religioso audaz en un incansable deportista de la persecución, como lo denominó un escritor mexicano citado líneas atrás, ¿no? Entonces ahora vamos a tener oportunidad de conocer ese discurso. Agrego que en el discurso hay ciertas frases escritas por Fray Servando que están en latín. Solo las leeré, pero no podré traducirlas, lamentablemente, porque mis escasos conocimientos de latín se han vuelto mucho más escasos, porque esto que estudiábamos nosotros en la época de estudiantes, teníamos un curso de latín, pero imagínense la cantidad de años de esa experiencia, ¿no? Estudiar latín es algo muy provechoso. Bueno, vamos a leer el discurso del padre Meyer al formular la protesta de ley como diputado al primer Congreso Constituyente. Dice: Señor, doy gracias al cielo por haberme restituido al seno de la patria al cabo de 27 años de una persecución la más atroz y de trabajos inmensos. Doy gracias al nuevo reino de León, donde nací, por haberme elevado al alto honor de ocupar un asiento en este augusto Congreso. O sea, ya esto habla cuando México es independiente, ¿no? Doy gracias a vuestra merced por los generosos esfuerzos que hizo para sacarme de las garras del tirano de Ulúa, y las doy a todos mis caros paisanos por las atenciones y el aplauso con que me han recibido y estoy lejos de merecer. Aquí en este párrafo viene una expresión latina, en todo caso en este momento no la podría traducir, pero en todo caso sí la voy a leer, ¿no? Y creo que el contexto en el que aparece esta expresión en latín puede de alguna manera acercarnos al conocimiento de lo que estaba diciendo, ¿no? Dice: me alegraría tener el talento y la instrucción que se me atribuyen para corresponder a su concepto y sus esperanzas. Lo que ciertamente poseo es un patriotismo acendrado. Mis escritos dan testimonio y mi diestra estropeada es una prueba irrefragable. Y todavía si pergama dextra defendi posen etiam bac defensa fuisen, ¿no? Es la parte que parece que él en estas tantas persecuciones que tuvo, ¿no? Quedó mal del brazo, ¿no? A eso se refiere, dice: mi diestra estropeada es una prueba irrefragable, y todavía si pergama dextra defendi posen etiam bac defensa fuisen. Temo haber, ya leí también la parte que está en latín, ¿no? Dice: temo haber llegado tarde y que los remedios sean tan difíciles como los males son graves.
No obstante, el emperador se ha servido escucharme 2 horas y media y me ha prometido que cooperaría con todo su esfuerzo a cuantos medios se le propusiesen para el bien de nuestra patria. Yo estaba alarmado sobre la resistencia de la representación nacional, pero me aseguró que cuanto se decía contra ella era una calumnia y que estaba resuelto a sostener al Congreso como la mejor áncora del imperio. Yo no pude ocultarle mis sentimientos patentes en mis escritos y de que el gobierno que nos convendría sería el republicano, bajo el cual está constituida toda la América del Sur y el resto de la del Norte. Pero también le dije que no podía ni quería oponerme a lo que ya estaba hecho, siempre que nos conservase el gobierno representativo y se nos rigiese con moderación y equidad. De otra suerte, él se perdería y yo sería su enemigo irreconciliable, porque no está en mi mano dejar de estarlo contra déspotas y tiranos. Sabría morir, pero no obedecerlos. Entonces, esta carta pues está refiriéndose a sus ideas, ¿no? A lo que ha sufrido a lo largo de los años. Es que en México hubo un emperador en algún momento, ¿no? Y es a este emperador al que él se dirige. Luego ese emperador salió del poder y ya los mexicanos pudieron comenzar un régimen un poco más democrático. Dice, sigue el discurso, dice: roguemos a Dios le inspire, nos mantenga no solo la independencia, sino la libertad. Y pone un ejemplo de la diferencia que hay entre independencia y libertad. No son lo mismo. Dice, independiente es Turquía, independiente es Berbería, es otro lugar, ¿no? Otro país, pero sus habitantes son esclavos. Son esclavos. Nosotros no queremos la independencia por la independencia, sino la independencia por la libertad. Una onza de oro es una cosa muy preciosa, pero si el que me la da me prohíbe el uso de ella en las cosas necesarias, lejos de ser un regalo, es un insulto, ¿no? Nosotros no hemos estado 11 años tiñendo con nuestra sangre los campos de Anáhuac para conseguir una independencia inútil. La libertad es la que queremos y si no se nos cumple, la guerra aún no está concluida. Todos los héroes no han muerto y no faltarán defensores a la patria. Y añadió, dándose un golpe en el pecho, si fractus illabitur orbis, ¿no? Otra expresión en latín que queda para ser averiguada. Hoy me limitaré, Señor, a pedir solamente la restitución de mis libros, papeles, mapas, insignias doctorales. Los mexicanos en el año de 1794 me llenaron de imprecaciones, creyendo que en un sermón había negado la tradición de Nuestra Señora de Guadalupe. Los engañaron. Tal no me había pasado por la imaginación. Expresamente protesto que predicaba para defenderla y realzarla. Lo que yo predico, y ya esta parte es muy importante para comprender los argumentos que emplea, ¿no? Que yo también he mencionado esto un poco antes. Dice, lo que yo prediqué fue que la América, no más pecadora que el resto del mundo, entró también en el plan de la redención del género humano, y que habiendo Jesucristo mandado a sus apóstoles
a anunciar a toda criatura que estuviese bajo del cielo, en el mundo entero, hasta lo último de la tierra, expresiones todas del Evangelio. Precisamente debió venir, tachen este segundo precisamente debió venir uno siquiera a la mitad del globo, a la parte mayor del mundo, que es la que nosotros habitamos. Y como al que vino le llamaron los indios Santo Tomé, Santo Tomé, dije que fue el apóstol Santo Tomás. Este mismo ha sido el dictamen de muchos y grandísimos autores, aún arzobispos, obispos y cardinales, como tengo ya demostrado en mis escritos, ¿no? Entonces, en esta parte él se defiende, pues, y acude a esta afirmación de que si existe Dios, o si existe una nueva verdad, esa nueva verdad debe llegar a todos. No debe quedar excluido ningún continente, ¿no? Que es lo que ocurrió. Entonces, por eso él imaginó, ¿no? O hizo ese cambio por el cual no fue Juan Diego quien recibió la imagen de la Virgen de Guadalupe en su ayate, sino fue Santo Tomás. Lo que pasa es que Santo Tomás también se había disfrazado, ¿no? Pero ya en los tiempos que había la cristianización, entonces ya en esos momentos pudo hacerse evidente todo esto, ¿no? Dice, a consecuencia dije que la Virgen Santísima no aguardó para ser Señora nuestra y Madre a que pasaran 1600 años, sino que lo fue desde que lo comenzó a hacer de todos los cristianos. La misma Virgen en su primer recado habló así a Juan Diego: dirás al obispo que te envía la Madre del verdadero Dios, y quiero que se me edifique un templo en este lugar, desde donde muestre las antiguas entrañas de madre que yo conservo a la gente de tu linaje. ¿Cuáles eran esas antiguas entrañas de madre que conservaba el linaje de los indios, si se había estado mirándolos bajar al infierno 16 sin echarles una ojeada de compasión hasta que vinieron a degollarlos y esclavizar los apóstoles de cimitarra? En acabando yo de predicar, los canónigos de Guadalupe me pidieron el sermón para archivarlo como una pieza erudita que hacía honor a las Américas, pero los regidores de la ciudad me dijeron que no lo diese porque se trataría de imprimirlo. Eso fue viernes, y ni entonces el sábado hubo escándalo o novedad alguna. Mas los españoles comenzaron a decir que yo había intentado quitarles la gloria de habernos traído el Evangelio, como si esa gloria fuese suya y no nuestra, pues fue de nuestros padres, gloria filiorum patres eurum. También me acusaban de que así arruinaba los derechos del rey de España y las Américas, fundados en la predicación del Evangelio, como si el Evangelio de paz y libertad pudiera ser título de dominio, ¿no? Bueno, entonces esta es la parte más importante del discurso de Fray Servando Teresa de Mier. Espero que haya podido explicarme de tal manera que ustedes quieran hacer alguna pregunta o quieran aportar algún aspecto o alguna idea dentro de esta fase en la que estamos hablando de los antecedentes. Y claro que el discurso de Fray Servando fue también un antecedente importante, ¿no? Se confirmó efectivamente la validez de sus planteamientos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación o algún comentario sobre este. Sí, señor Alvarado.
sea, un poquito en resumen es que el fray, como que en su entendimiento de la religión católica y su pregonación de la igualdad de todas las razas, porque todos somos hijos de Dios, claro, se da cuenta de que los españoles están usando el evangelio como una excusa para esclavizar, pero no, o sea, tengo una duda, es que sí, Fray fue ante la iglesia también, o solamente intentó hacer un discurso ante España. No le escuché la parte Si Fray Servando Teresa de Mier fue ante la iglesia con este planteamiento o no. Sí, fue en un lugar público, ¿no? Y por eso es que causó ese impacto. Probablemente era una de las iglesias, o si ya, no sé si ya existiría en ese tiempo la Basílica a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero este discurso fue tomado pues como un discurso subversivo desde el punto de vista de los que tenían a México bajo su poder, ¿no? Lo que hizo Fray Servando fue precisamente lo que usted señala, aclarar que si existe Dios, Dios debe ser para todos, ¿no? No tendría por qué haber un Dios que ignore a una parte tan importante del mundo como es el continente americano. Entonces, con este argumento, ¿no?, lo que él estaba diciendo es que carecía de validez el planteamiento que hacían los conquistadores españoles, que ellos habían traído la verdad, la nueva verdad había llegado con ellos, ¿no? Este aspecto es el que refuta Fray Servando y tiene consistencia su planteamiento, porque en efecto no puede haber un Dios que discrimine, ¿no? Lo que puede haber es, en todo caso, diversidad de criterios. Acá tengo un libro, es una antología general, Fray Servando Teresa de Mier. Vamos a ver, fíjese este libro monumental que ustedes tienen allí a la vista, que está enteramente dedicado. Vamos a ver, voy a leer aquí lo que se dice en la contratapa, ¿ya?, para luego buscar alguna parte de su discurso o algo que también nos permita conocerlo un poco más. Dice aquí en la contratapa, dice: fascinación sería el término que mejor se ajusta a la figura de Fray Servando Teresa de Mier, una referencia clave de la época de la independencia de México. En él confluyen un pensamiento político original y una personalidad extravagante, acentuada en el curso de la vida azarosa y viajera que llevó desde que fue condenado a 10 años de destierro en la península ibérica. Meyer fue actor y testigo del proceso revolucionario. Fue asimismo un gran polemista, promotor, difusor e historiador de la Revolución de Independencia. Su pensamiento febril transitó por una defensa de la monarquía constitucional, ojo, a un republicanismo acendrado, de sesgo centralista. No obstante, siempre mantuvo constantes tres ideas: su defensa de una Carta Magna que dataría de los tiempos de la conquista, su reivindicación de las llamadas antigüedades mexicanas,
es decir, de una historia prehispánica rica y civilizada, y la necesidad de la independencia absoluta de España. Los americanos tenían derecho a su tierra como resultado de una herencia por parte de madre, por ser ella la dueña de la tierra, ¿no? Y de padre por ser hijos y descendientes de los conquistadores. Los tres ejes de su pensamiento enlazaban el presente con la historia, de modo tal que las proclamas independentistas se justificaban con el pasado y no se exponían como una ruptura. Durante los más de 20 años que vivió en Europa, conoció a importantes personalidades políticas e intelectuales como Henry Gregor, José María Blanco Guay, Andrés Bello, José de San Martín, Vicente Rocafuerte, Alexander von Humboldt, Lucas Alamán. Estuvo en el vértice de las discusiones en aquellos otros centros revolucionarios ubicados en Europa o incluso en los Estados Unidos. Su escritura autobiográfica, veloz e incisiva, llena de gran ironía, representa un buen ejemplo y el embrión de la literatura independiente, marginada por buena parte del, ojo con esto, marginada por buena parte del siglo XX, la cultura mexicana decimonónica tuvo defensores eruditos y vehementes como el escritor, bibliófilo y explorador de las mentalidades Enrique Fernández Ledesma, autor de Viajes al siglo XIX, libro que da título a esta serie de antologías de figuras tutelares de dicha centuria. Los compiladores y ensayistas de cada volumen ofrecen lecturas e interpretaciones amenas y novedosas, sustentadas en la pasión literaria y en el rigor historiográfico que convocan a aquellos contemporáneos de un pasado indiscernible del México actual. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Fondo de Cultura Económica y la Fundación para las Letras Mexicanas han desarrollado este importante proyecto. Vamos a ver si hay algo en este valioso volumen, ¿no? Donde él cuenta, ¿no? Cuenta algunas peripecias. Vamos a ver que no sea muy extenso para que se pueda apreciar. Vamos al índice. Tiene una serie de documentos aquí. Bueno, dice, por ejemplo, ¿no? Para señalar la constante vida, la vida viajera, dice, desde mi arribo a Cádiz hasta que mi negocio pasó al Consejo de Indias, desde que se puso la real orden de que el Consejo de Indias me oyese en justicia hasta que se me pasaron los autos, desde que los autos pasaron a mi poder hasta el éxito del asunto, desde que se confirmó modificativamente la resolución del Consejo hasta mi llegada a París, desde que llegué a París hasta mi salida de allí, desde mi arribo a Barcelona hasta mi llegada a Madrid, de lo que me sucedió en Madrid hasta que escapé de España a Portugal para salvar mi vida. Como vemos, es un viajero, ¿no? Un viajero. Hay además una serie de cartas a diferentes ayuntamientos, al Congreso Constituyente. También hay acá ensayos críticos acerca de este personaje, ¿no? Vamos a ver si acabamos con el siguiente punto, podemos ver alguno de estos textos que están en este libro. Bien, entonces hemos hablado, con esto hemos hecho una
breve presentación de este personaje que no es muy conocido, como ustedes pueden ver. Se afirma ahí en el libro que incluso en el siglo XX no era muy querido, ¿no? Precisamente porque su discurso era un discurso que no solamente afectó a los virreyes, sino que afectó a los propios miembros de la iglesia, ¿no? Él planteó un punto de vista nuevo. Bueno, vamos a hablar de un último suceso, y después de la lectura de este último suceso ya entraremos propiamente a tratar de la literatura. Este es el último antecedente, ¿no? Y sobre él también voy a leer este texto, que no es muy extenso. Me gustaría que hubiera algunas preguntas, porque este tema que vamos a tratar ahora fue, como se puede decir, el punto que faltaba para que se desencadene la independencia, ¿no? Porque claro, estas figuras que hemos mencionado habían hecho lo suyo en el plano de las ideas, pero el asunto era pasar al plano de la acción. Estamos ya en el siglo XIX. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué suceso histórico es trascendente para la independencia? Lo decimos en este breve texto denominado Invasión napoleónica a la monarquía española. Ese fue el suceso que permitió, ¿no?, a la larga, la independencia americana. El hecho que de pronto España, que era la potencia poseedora de todos los virreinatos en América, de pronto fue invadida. Entonces su posición cambió, ¿no? En cuanto a este suceso de enormes repercusiones para la propia España, los países hispanoamericanos y algunas naciones europeas, que trajo como consecuencia el inicio del proceso de la independencia americana, el hecho central es que en 1808, es decir, a inicios del siglo XIX, cuando aún se mantenía intacto el inmenso imperio colonial regido por la corona española y que significaba la condición de virreinatos, capitanías, el propio territorio español se vio invadido por el ejército napoleónico. El pretexto utilizado por las fuerzas francesas para tomar esta decisión se basó en que necesitaban atravesar España para llegar a Portugal. Lo cierto es que, otorgado dicho permiso, no siguieron la ruta hacia su destino final, sino que sus vecinos franceses de los Pirineos decidieron quedarse en territorio español. Se produce el motín de Aranjuez, mediante el cual el rey Carlos IV abdica en favor del príncipe de Asturias, quien asume el trono con el nombre de Fernando VII, ¿no? El rey transfiere su poder al príncipe, ¿no? Así como ha ocurrido ahora con la muerte de la reina Isabel. Quien ha pasado a ser el rey es el príncipe Carlos, ¿no?, el hijo mayor de la reina. Bueno, algo así ocurrió en ese momento, cuando los franceses de pronto ingresaron y se quedaron en España, ¿no? El rey Carlos IV abdica en favor del príncipe de Asturias, quien asume el trono con el nombre de Fernando VII. Pero este flamante monarca, en vez de adoptar una actitud de rechazo ante la invasión extranjera, se somete a los designios de José Bonaparte, ¿no?, a quien su hermano Napoleón le había encargado la tarea de someter a las autoridades hispanas. El pueblo español en su conjunto protesta ante esta actitud de sumisión de sus gobernantes nativos y ante la nueva decisión de Fernando VII, que devuelve la corona a su padre Carlos IV. Este le entrega a Napoleón Bonaparte, quien nombra rey de España y de las Indias
a su hermano José Bonaparte. Como consecuencia de ello, se forman en España juntas de gobierno fieles al depuesto rey español. Solo en esas difíciles circunstancias, los orgullosos dominadores españoles se acordaron de que eran los dueños de los más grandes virreinatos, capitanías, fortalezas, murallas, que habían construido con el trabajo de los propios naturales de cada uno de los territorios para defenderse de los corsarios y piratas ingleses. Pero el peligro se presentó ante el propio suelo español como un escarmiento por las invasiones que los hispanos habían realizado en contra de las sociedades americanas del sur, el Tahuantinsuyo, y del norte el Imperio Azteca. Esta difícil situación obligó a los gobernantes españoles a pedir el apoyo de sus colonias, imagínense ustedes. Determinaron que se reunirían en la ciudad de Cádiz, pidieron a sus virreinatos que enviaran a sus figuras más representativas para conversar sobre el grave problema, porque si España carecía de gobernantes legítimos, ¿a quiénes debían obedecer los súbditos españoles? Y lo mismo ocurría en las sociedades hispanoamericanas. Si no existían autorizadas y legítimas, no le quedó sino la alternativa de nombrar juntas de gobierno en las respectivas zonas de los territorios virreinales. Los argentinos dieron el ejemplo. En 1810 establecieron su respectiva junta y ella, con el correr de los años, estableció el gobierno argentino independiente, ¿no? Entonces, como acabamos de ver, la intervención de Francia, mejor dicho, la invasión que hizo Napoleón con su ejército a España, puso a los españoles una situación contradictoria, porque estaban bajo el poder de los franceses, y en ese momento, como he dicho en estas líneas, allí recién se acordaron, ¿no?, de que en el continente americano existía una gran población y existían además personas que podían ayudar a España en este momento crítico para la monarquía. Pero los hispanoamericanos vieron las cosas desde otro punto de vista. Dijeron, si Francia ha entrado y ha tomado el poder de España, ¿por qué nosotros también no podríamos liberarnos de España? ¿No? En ese momento en que, basándose en ese argumento, los diferentes países o las diferentes personas de estos países formaron juntas de gobierno, ya que las autoridades en nuestros países también quedaban desautorizadas, puesto que España no tenía autoridades, entonces ellos también carecían de autoridad, ¿no? Este magnífico ejemplo cundió por todo el continente. Surgieron ejércitos libertadores formados por soldados patriotas, y con apoyo conjunto de unos y otros, casi toda América conquistó la tan ansiada libertad. Chile se liberó en la batalla de Chacabuco en 1817, para lo cual el ejército del general José de San Martín cruzó los Andes, y con la valentía del ejército libertador se consagró la independencia de Chile. Es decir, Argentina ya estaba libre, ya era territorio libre desde 1810, y ya en 1817 Chile había conquistado también su independencia gracias a la presencia del ejército del general José de San Martín, ¿no? Acá se dice, en esa derrota del ejército real, es decir, el ejército del rey español, en esa derrota del ejército real figuraban los hermanos Leonardo
y Ramón Castilla, fíjense ustedes, los hermanos Leonardo y Ramón Castilla, que fueron capturados y enviados a un extenso exilio desde Santiago de Chile hasta Buenos Aires. Se vieron en la hazaña inútil de cruzar los Andes. Solo quedaba pendiente la libertad del Perú, porque este virreinato era el más poderoso y en él se concentraban las fuerzas militares que lograrían para conservar el poder. Pero la historia de este nefasto virreinato, que asesinó a varios incas y explotó a las masas indígenas con el indignante trabajo en las minas que extraían para enriquecer a España y que esclavizó con el indigente trabajo en las minas que extraían para enriquecer España y que esclavizó a los afrodescendientes, negros, que los trajeron a la fuerza para que trabajaran gratis en las haciendas azucareras, arroceras que poseían, no estuvo de su lado. Primero, en 1821, el general José de San Martín declaró formalmente la independencia del Perú sin que fuera necesario que se produjera una batalla. Y después de San Martín que disolvió su ejército y se quedó en Europa, Simón Bolívar, con su ejército y libertador del norte, logró la libertad de Colombia, Venezuela y el Perú. Fueron necesarias 2 batallas, la de Junín, 6 de agosto de 1824, y la de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Fueron necesarias estas 2 batallas para que casi 3 siglos de dominación terminaran con la independencia de nuestros países. Pero haciendo una reflexión a conciencia, debemos hacer un balance. Los patriotas americanos de todas partes cumplieron con el objetivo de alcanzar la independencia nacional. Pero como en el siglo XX la dependencia se acentuó en todos nuestros países y no fuimos capaces de unirnos para resistir el ímpetu dominador de Inglaterra y de los Estados Unidos, mucho más poderosos que nosotros, todas las supuestas revoluciones guiadas por la doctrina liberadora de corte marxista-leninista fracasaron rotundamente sus planes de liberación económica y política. Mas el trato denigrante hacia las masas indígenas y amazónicas, a las miles de grandes masas de migrantes de toda parte de Perú, ya a crecer de manera desordenada y caótica y con incontrolables masas de delincuentes, el siglo XX puede ser llamado el siglo de las revoluciones frustradas y fracasadas, ¿no? Es decir, este es un pequeño comentario que hacemos sobre cómo entonces se llevó adelante la independencia americana, y hemos indicado los antecedentes a través de los personajes a los que hemos hecho referencia, y dijimos que el suceso, el acontecimiento que hizo posible, ¿no?, que esta idea de la independencia se quedara solo en eso, ese suceso fue la invasión napoleónica de España. Es decir, España se vio en la misma situación de sus colonias. De pronto una potencia más poderosa que la de España irrumpió en ese territorio y se quedó ahí un buen tiempo, ¿no?, hasta que el pueblo español, más que sus gobernantes, fueron los que lucharon, ¿no?, en estas jornadas heroicas. Por eso los españoles recuerdan con especial afecto el 2 de mayo, ¿no? El 2 de mayo es el día en que el pueblo de Madrid se levantó con todo lo que tenía en la mano en contra de los invasores franceses, ¿no? Y entonces en ese sentido, esta invasión de Napoleón a España fue favorable para nuestros propósitos de la independencia, porque producido este suceso, todo el aparato colonial quedó desestabilizado, ¿no?
el rey no podía enviar ninguna comunicación, no podía ejercer ningún tipo de dominio de sus colonias porque estaba bajo el imperio de los hermanos Bonaparte, ¿no? Entonces, todo esto que hemos dicho hasta el momento forma parte de los antecedentes, ¿no? Después de esta lectura, vamos a entrar ya propiamente en la literatura, ¿no? Hablando en primer lugar de la generación libertadora, ¿no? Porque se entiende que quienes pelearon por la libertad de sus países eran todo tipo de personas, ¿no? Comerciantes, abogados, es decir, gente que vivía en estos países, pero entre ellos también había intelectuales, ¿no? Entonces estos intelectuales participaron activamente en el proceso de independencia. Una figura protagónica, por ejemplo, y que vamos a estudiar en la próxima clase, es la de Andrés Bello, ¿no? Un personaje del cual ustedes han oído hablar. Él es un ilustre intelectual venezolano que participó también en estas luchas por la independencia, estuvo en Europa, estuvo en Inglaterra, conspiró junto con otras personalidades. Finalmente, cuando se produjo totalmente la independencia, Andrés Bello decidió irse a Chile, ¿no? Cuando ya los países eran independientes, Andrés Bello, que era una figura intelectual de mucha trascendencia, optó, o quizá recibió una oferta del gobierno chileno para que se fuera a instalar en el país del sur y pudiera ayudar a construir estos nuevos países, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces Andrés Bello será el primer autor del que hablaremos, porque forma parte de lo que hemos llamado la generación libertadora, ¿no? Lógicamente todos estos hispanoamericanos, entre ellos Andrés Bello, todos ellos se expresaban en español, ¿no? Porque si bien los españoles se fueron físicamente, se fueron los ejércitos, los virreyes, los corregidores, sin embargo, lo que no pudieron llevarse y más bien dejaron como una semilla que ha fortalecido a nuestro continente, quedó el idioma español. El idioma español hizo posible la comunicación entre los países de América del Sur, por ejemplo, y también de Centroamérica y de México, ¿no? Y eso es lo que sabemos, que lo ideal hubiera sido, en todo caso, que esta coincidencia en el idioma español fuera una herramienta valiosa para forjar un solo país, como hizo Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un gran país, nació también en las 13 colonias, ¿no? Pero llegado un momento, ellos se independizaron de los ingleses, porque eran colonias de los ingleses, pero se independizaron muy pronto en 1776 y se constituyeron en un gran país, un inmenso país, ¿no? Lo mismo podría haber ocurrido en América del Sur, es decir, estos países que existen en América del Sur podrían haber constituido los Estados Unidos de América del Sur, ¿no? Y por tanto el peso de estos países reunidos bajo una misma dirección podría haber encarado mejor las relaciones con los Estados Unidos, que es una potencia que, como sabemos, ha terminado dominando a nuestros países. Ya no estamos en la época de la dependencia del siglo XIX, sino estamos en la época de la
dependencia del capitalismo, que tiene ciertamente su baluarte más importante en los Estados Unidos, ¿no? Y esto hace que, aunque en la forma seamos independientes, sin embargo, en lo social, en lo político, ¿no?, en lo económico, seguimos siendo países dependientes, países pobres, países del tercer mundo, ¿no? Esto es lo que hemos conseguido, y por eso es que el año pasado, el año 2021, se celebró el bicentenario, ¿no? Pero un bicentenario muy peculiar, porque estuvo, estuvo empañado por la presencia de esa pandemia que aún no se ha ido, ¿no? Esa pandemia comenzó el 2020, y el 2021, por cierto, fue mucho más intensa, ¿no? En todo caso, ahora sí vamos a comenzar a partir de la próxima clase a desarrollar el tema literario mediante el concepto de las generaciones literarias que aparecieron en nuestros países en el siglo XIX. Por eso es que el siglo XIX es el siglo de las independencias, y hablo en plural porque efectivamente la mayor parte de los países se independizaron, con excepción de Cuba, que recién pudo independizarse en 1982. Miren ustedes, casi al cerrar el siglo XIX, ¿no? 1892, mientras que Argentina se había liberado en 1810. Esto significa que a lo largo de todo el siglo XIX, la actividad política, la actividad intelectual, la actividad literaria se hizo más intensa, porque cada uno de estos países trató de forjar una sociedad diferente a lo que habían sido en la época de los virreinatos y de las capitanías, ¿no? Sin embargo, como hemos indicado, este aspecto no ha mejorado mucho, y por eso me parece que el bicentenario realizado el año pasado no nos convence, no nos satisface mucho, porque seguimos dependientes de las nuevas potencias capitalistas, que ya no necesitan, como en los tiempos españoles, venir físicamente hacia nosotros, sino que se valen de la tecnología para conquistarnos y mantenernos bajo su férula. Bueno, nos vamos a quedar aquí, y ya en la próxima clase vamos a subir más material y vamos a comenzar ya a trabajar en el tema propiamente literario, ¿no? Allí es donde haremos referencia a Andrés Bello y a otros autores que comenzaron a diseñar la literatura hispanoamericana del siglo XIX, en español, por supuesto, ¿no? Claro que en nuestros países existían las lenguas vernáculas, las lenguas autóctonas, como el quechua, el aymara y otras más, pero en estas lenguas sí se hacía literatura, pero estaba restringida el acceso a esta literatura por el problema de los idiomas, porque en el Perú la mayoría de los que vivimos en este país, y eso pasa en los otros países, la mayoría habla en español, ¿no? Que es un testimonio de la larga presencia de los españoles en nuestros países. Se fueron políticamente, pero nos dejaron en el plano literario una expresión literaria que es la que comenzaron a forjar los escritores de esas primeras generaciones, entre los cuales destaca Andrés Bello, ¿no? De él hablaremos entonces en la próxima clase. Nos quedamos aquí, salvo que haya alguna pregunta.
Bueno, ahí nos quedamos entonces y nos vemos el jueves. Hasta el jueves, profesor. Hasta el jueves, jóvenes. Hasta el jueves, profesor. Hasta el jueves, señorita.